amigos, yo soy Eliud Emanuel Díaz del Ministerio del Remanente Una Fe Inteligente. El día de hoy vamos a estudiar la parashá número 26, la porción de la Torah llamada Shemini, que significa octavo. La encontramos en Levítico 9 del verso 1 hasta el capítulo 11, verso 47. La puede usted buscar en casa, la puede estudiar y vamos a enfocarnos en la última parte, en el capítulo 11, que es un pasaje muy importante en la Escritura. Hablaremos sobre las leyes dietéticas. El Eterno les habló a Moisés y a Aarón diciéndoles: hablen a los hijos de Israel diciendo: estos son los animales que podrán comer de todos los animales que hay sobre la tierra. Todo animal que tenga la pezuña partida, completamente separada en dos pezuñas y que rumia, lo podrán comer. La primera categoría entonces de animales que Adonai permite que sean comestibles es los animales terrestres que tienen una pezuña partida en dos y que rumian. Luego dice: pero de entre los que rumian o de entre los que tienen las pezuñas partidas no comerán el camello porque rumia, pero su pezuña no está partida, les será impuro. Y el jerbo porque rumia, pero su pezuña no está partida, les es impuro. Y la liebre porque rumia, pero su pezuña no está partida, les será impura. Y el cerdo porque su pezuña está partida y está completamente separada, pero no rumia, eso les será impuro. No comerán de su carne ni tocarán sus cadáveres, son impuros. Entonces podemos notar que Adonai nos está diciendo algo muy particular. De los animales de la tierra, usted puede comer solo los animales que cumplen los dos requisitos: pezuña partida en dos y rumiantes. Si solamente tienen uno de los dos requisitos, no se deben comer. Entonces, no te dice cuáles sí. Esto es lo que sucede. Muchas personas entran en confusión porque dicen: es que no dice cuáles sí puedo comer. Bueno, no te lo dice aquí, pero te dice aquí cuáles no. Porque se da por entendido que la persona que lee la Torah es una persona que quiere honrar a Adonai. Entonces, al decirles estos no, pues prácticamente les está diciendo cuáles sí. Por ejemplo, se entendía que la res se podía comer, se entendía que el cordero, que el cabrito se podían comer, porque eran animales que cumplían estos requisitos. Entonces, en los animales terrestres son estos que se mencionaron, no se pueden comer. En particular, quizá nosotros podemos darnos cuenta que el cerdo es el más claro de todos que no debería estarse comiendo. Para muchas personas que vienen a estudiar la Torah y que vienen del cristianismo, acostumbrados a una vida donde todo esto era ajeno y decíamos es de los judíos, era muy difícil o es muy difícil dejar el cerdo. Yo en lo particular sí me sorprendo al respecto porque yo no era de comer cerdo. Sin embargo, alguna vez me di cuenta de que aquí en México son muy famosos los tacos. Todos comemos tacos, entonces yo comía tacos al pastor, que les dicen tacos de trompo aquí en México, y luego supe son carne de cerdo. Dije: no puede ser, no puedo estar comiendo eso. Entonces, cuando yo supe, los dejé de comer, y muy particularmente sucedió que una vez llegaron aquí a casa, cuando apenas iniciábamos las reuniones del remanente, llegó un matrimonio joven a escuchar la palabra por varias semanas, y llegó otro matrimonio u otro joven a decir en alguna de las conversaciones: oye, no debes comer carne de cerdo correctamente. Y el esposo de este matrimonio se quedó así: ¿cómo crees que no puedo comer carne de cerdo? Son unos exagerados, son esto y esto otro. Y déjeme decirle algo que dice la palabra y me parece muy impresionante respecto de las personas que comen puerco. Si usted dice: ay, qué exagerados son ustedes, bueno, vamos a ver quién es más exagerado que nosotros. Dice Adonai en Isaías 65:2: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Entonces Adonai dice que esa gente que come carne de cerdo lo provoca a ira, lo provoca a algo que a él le causa furia en su corazón. Comer carne de cerdo. Y no he terminado, mire esto también: porque he aquí que Yahvé vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Yahvé juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Yahvé serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos,
unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Yahvé. Entonces, cuando sea el día de Adonai, el día que regrese por su pueblo y para juzgar la tierra, de los primeros que va a agarrar va a ser a los que comen carne de cerdo. Y dice, y abominación y ratón. Y veremos a eso también. Pero la carne de cerdo, que está muy arraigada en la vida de muchas personas, es realmente detestable para ser comida delante de Adonai. Es tan detestable, hermano, que a los judíos que trataban de cristianizar los católicos en la Edad Media en España y en Portugal, les decían marranos. Entonces era un insulto total para ellos. Los marranos eran los judíos conversos al catolicismo. Así es que créame, Adonai odia que usted coma carne de cerdo y habla muy en serio. Si usted cree que yo soy un exagerado, entonces le está diciendo exagerado a Yahvé, que fue quien escribió la escritura. Volvemos a Levítico 11 y dice la segunda categoría de animales que se pueden comer. Esto comerán de todos los animales que viven en las aguas. Todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comerán. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendrán por abominación. Les serán pues abominación, de su carne no comerán, y abominables serán sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviere aletas ni escamas en las aguas, lo tendrán por abominación. Entonces, hablando de los animales de las aguas, pues cualquier tipo de animal dice ahí que no tuviere aletas y escamas. Entonces usted puede poner cualquier tipo de molusco, cualquier tipo de crustáceo. Todos esos animales no se comen, son animales no agradables. Específicamente el camarón, el cangrejo, la jaiba y cualquier tipo de pulpo, cualquier tipo de animal que la mayoría de las personas tiene por comer y que no es algo que a él le está agradando. Una vez más, esto también a mí, yo en lo particular, no fue muy difícil para mí porque yo jamás comí estas cosas, pero tal vez a muchas personas sí les empieza a molestar. Dicen, oye, ya me quitaste la carne de puerco y ahora me vas a quitar el camarón. Sí, no yo. La escritura dice que eso no se come. Los camarones son las cucarachas del mar, hermano. Si usted quiere comerse cucarachas, pues adelante. Y hay países donde la gente come cucarachas, que también son animales detestables. Y los vamos a ver. Avanzamos un poquito más. Vamos a hablar de las aves. Dice 11:13. Y de las aves, estas tendrán en abominación. No se comerán. Serán abominación el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. ¿Ok? Si se fijan en lo que leímos, en las aves hay dos categorías principales que serían las aves de presa como el águila o los carroñeros como pudiera ser el buitre. Aunque hay otro tipo de animal por ahí dentro de aves que no se comen, pero entonces estos animales no debe uno ni siquiera considerar comerlos. Por ejemplo, el caso del buitre es similar a comer cerdo, porque son animales que se comen cualquier cosa, se comen animales muertos así nada más como vienen en descomposición. Así es que obviamente tampoco vamos a andar comiendo murciélago, y yo sé que hay gente que va a decir, pues ni siquiera es un ave, pero es un animal que vuela, entonces por eso cae dentro de esa categoría. Así es que no comemos lechuza, no comemos búho, no debemos andar comiendo cuervo. Son animales que no son agradables delante de Adonai para comerlos. ¿Está bien? Vamos a avanzar un poquito más. Bueno, por ejemplo, en las aves, ¿qué sí se puede comer? Pues usted podría comer el pollo, el pato. Esos animales sí se comen. La codorniz bíblicamente se comía. Así es que eso sí se puede comer. Y en los peces, que no lo mencioné hace un momento atrás, ¿qué animales sí puedo comer? Pues todos los animales que tengan aletas y escamas. La mayoría de los peces se pueden comer, pero no se va a comer un tiburón, no se va a comer un delfín, porque no puede, porque no tienen que tener las dos categorías, aletas y escamas. Así como los animales de tierra tienen pezuña partida y rumian, no debe ser nada más una de las dos, tienen que ser aletas y escamas, las dos categorías. Ese animal sí se puede comer. En el cuestión del agua y de los aves, ya lo vimos, pues los animales que no sean de esta categoría. Ahora vamos un poquito más abajo. Dice Levítico 11:20. Todo insecto alado
que anduviere sobre 4 patas tendrán por abominación. Pero esto comerán de todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas además de sus patas para saltar con ellas sobre la tierra. Eso es muy particular lo que Adonai dice. Estos pueden comer la langosta según su especie. No está hablando de la langosta del mar, que es como un camarón gigante. Está hablando de la langosta de la tierra, que son como saltamontes. El langostín según su especie, el argol según su especie, el agap según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas van a tenerlo por abominación. Entonces, eran un tipo muy particular de comidas. Por ejemplo, sabemos que Juan el Bautista dice que comía langostas y miel silvestre, comía este tipo de langostas. ¿Ok? Y dice en el 24, y por estas cosas serán inmundos. Cualquiera que tocare sus cuerpos muertos será inmundo hasta la noche, y cualquiera que llevare algo de sus cadáveres lavará sus vestidos, y será inmundo hasta la noche. Todo animal de pezuña, pero que no tiene pezuña hendida ni rumia, tendrán por inmundo. Puede tener pezuñas, pero si no está hendida, ese tampoco se come. Cualquiera que los toque sería inmundo. Y de todos los animales que andan en 4 patas, tendrán por inmundo a cualquiera que ande sobre sus garras. Y todo el que tocare sus cadáveres será inmundo hasta la noche. Y dice, y el que llevare sus cadáveres lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche, los tendrán por inmundos. Usted puede ver en Levítico qué era lo que tenía que hacerse para limpiarse, y tendrán por inmundos estos animales que se mueven sobre la tierra. Estos no se comen, y cae una categoría muy particular: la comadreja, el ratón según su especie, el erizo, el cocodrilo, el lagarto, la lagartija, el camaleón. Prácticamente los reptiles no se comen. Entonces hay gente que come serpiente, hay gente que come ranas. Esas cosas no se comen según Adonai. Estos tendrán por inmundos de entre los animales que se mueven, y cualquiera que los tocare cuando estuvieren muertos será inmundo hasta la noche. Y todo aquello sobre que cayere algo de ellos después de muertos será inmundo, sea cosa de madera, vestido, piel, saco, sea cualquier instrumento con que se trabaja, será metido en agua y quedará inmundo hasta la noche, y entonces quedará limpio. Toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos será inmunda, así como todo lo que estuviera en ella, y quebrarán la vasija. Todo alimento que se come, sobre el cual cayere el agua de tales vasijas, será inmundo, y toda bebida que hubiere en esas vasijas será inmunda. Todo aquello sobre que cayere algo del cadáver de ellos será inmundo, el horno u hornillos se derribarán, son inmundos y por inmundos los tendrán. Con todo, la fuente y la cisterna donde se recogen aguas serán limpias, mas lo que hubiere tocado en los cadáveres será inmundo. Y si cayere algo de los cadáveres sobre alguna semilla que se haya de comer, será limpia. Mas si se hubiera puesto agua en la semilla y cayere algo de los cadáveres sobre ella, la tendrán por inmunda y no se usa. Y si algún animal que tuvieren para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la noche. Y el que comiere del cuerpo muerto lavará sus vestidos y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que sacare el cuerpo muerto lavará sus vestidos, será inmundo hasta la noche. Y todo reptil que se arrastra sobre la tierra es abominación. Prácticamente aquí se lo está confirmando, no se comerá. Y todo lo que anda sobre el pecho, las serpientes, y todo lo que anda sobre 4 o más patas de todo animal que se arrastra sobre la tierra, no lo comerán, es abominable. No hagan abominables sus personas con ningún animal que se arrastra, ni se contaminen con ellos, ni sean inmundos por ellos, porque yo soy Yahweh, su Elohim. Ustedes por tanto se santificarán y serán santos, porque yo soy santo. Así que no contaminen sus personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. No sé si conoce la frase, sean santos porque yo soy santo, porque se usa mucho en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento. Pues entonces, cada vez que usted escucha esa frase por allá, por ejemplo, cuando Pedro la menciona en 1 de Pedro capítulo 1, capítulo 2, dice, sean santos porque yo soy santo, está basándose en esto. Así es que no podemos sacar de contexto aquello y decir, no, pues sí, sean santos porque yo soy santo. Porque si como cristianos se nos ha enseñado que tengamos un concepto de santidad muy particular, bueno, el concepto de santidad de la Escritura que dice, sean santos porque yo soy santo, está aquí, en Levítico 11, donde dice, no comas carne de puerco. Porque yo soy Yahvé, que les hago subir de la tierra de Egipto para ser su Elohim, serán pues santos porque yo soy santo. Es Levítico 11:45. Entonces dice, esta es la Torah o la ley acerca de las bestias, las aves y todo ser viviente que se mueve en las aguas y todo animal que se arrastra sobre la tierra, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio, y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer.
Déjeme decirle algo muy específico que muchas personas no saben. La Escritura jamás le llama alimento a los animales inmundos. ¿Ok? Quiere decir que cada vez que usted escucha la frase alimentos o Yeshua vino a limpiar todos los alimentos, no está hablando de todos los animales, está hablando de todos los que son animales comestibles. Entonces ya podremos ver en otra luz un versículo muy específico donde utiliza la gente que dice que puedes comer cualquier cosa, que sería Marcos capítulo 7 verso 19. Vamos a verlo, pero en contexto. Mire por acá. Dice Marcos 7:1. Se juntaron a Yeshua los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Yeshua comer pan con manos inmundas, es decir, no lavadas, los condenaban. Para empezar, mire lo que sigue después, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, ahí está subrayado, no a la Torá, si muchas veces no se lavan las manos no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan no comen, y muchas cosas, otras cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y los jarros, y los utensilios de metal, y de las camas, los lechos. Y entonces todo esto no está en la Torá. Dice, criticaron a los discípulos de Yeshua porque no se lavaban las manos ritualmente, cosa que ellos sí hacían. No quiere decir que no se lavaban las manos, sino que no hacían el ritual del lavatorio de manos. ¿Ok? Tenga en cuenta todo esto, porque es el mismo contexto. Y dice, y le preguntaron el 5, le preguntaron pues los fariseos y los escribas a Yeshua, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Ahí está, tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos no lavadas. Y respondiendo entonces les dijo, hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Elohim, se aferran a la tradición de los hombres. Y luego te dice cuáles son: los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen entonces muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidan el mandamiento de Elohim para guardar su tradición. Hay otra versión que me gusta usar donde dice, ustedes hacen un arte de dejar la Torah para irse a sus tradiciones. Porque la Torah dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, es decir, me ofrenda Elohim, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejan hacer más por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Elohim con su tradición que han transmitido, y muchas cosas semejantes hacen, iguales como estas. Esa frase está muy poderosa donde dice que no le dan nada a sus padres, porque dice, no, es que lo que te iba a dar a ti, lo voy a dar de ofrenda. Y dice, eso, ustedes invalidan lo que la Torah dice, que debes honrar a tus padres, nada más diciendo que ahora tú quieres honrar al templo, o honrar al sacerdote. Y hermano, esto, vaya que me da mucho coraje, porque aquí en México hay una frase que dice la gente, candil de la calle, oscuridad de tu casa. Es una persona que aparenta ser una persona muy piadosa por fuera, pero la gente que lo conoce sabe todo realmente como es. Entonces Yeshua dice, ustedes son así, porque ustedes cuando deberían ayudar, sostener a sus padres ancianos, les dicen, papá te iba a dar una ofrenda, pero mejor la voy a dar allá, la voy a dar en el templo. Y mucha gente hace eso el día de hoy, muchos ministerios hacen eso, porque a mí me tocó escuchar esto en persona, yo estuve allí, me tocó escuchar este mensaje y yo dije, lo van a aplicar bien. Y dice el que predica, cuando usted trae la ofrenda aquí es como si le hubiera dado a sus papás. Es todo lo contrario a lo que Yeshua estaba diciendo. Ese predicador decía, no traigan aquí la ofrenda, porque al cabo Adonai los va a bendecir como si hubieran honrado a sus padres. Eso no es cierto. Me dio mucho coraje porque estaban ofendiendo y torciendo totalmente el concepto de lo que Yeshua dice. Dice, si vas a andar dando ofrenda a Elohim y no has honrado a tus padres primero, ¿para qué traes ofrenda? No seas hipócrita.
Entonces, todo ese es el contexto. Yeshua está muy molesto porque dicen, tus discípulos no lavan las manos, y dice, pues no tienen que hacerlo porque es una tradición hecha por hombres, y ustedes se aferran a las tradiciones de los hombres. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que está hablando. Y dice, y llamando así a toda la multitud, les dijo, escúchenme y entiendan, nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Entonces dice, si me están entendiendo, síganme. Cuando se alejó de la multitud, entonces entró en casa y le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y les dijo, ¿que en serio todavía están sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de afuera, dice, que entra en el hombre, no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Y dice, y esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Entonces, la mala interpretación de este pasaje y la mala traducción de este pasaje nos hace pensar que realmente puedes comer cualquier cosa. Porque dice Yeshua, ¿no? Que lo que hace daño al hombre no es lo que entra en él, sino lo que sale, porque al cabo todo lo que entra pues se va al baño. No, porque tenga en cuenta lo que le dije hace un momento atrás. Para empezar, la palabra alimento en la Biblia nunca se usa para hablar de animales inmundos. La palabra alimento se utiliza solamente para hablar de animales puros, y para granos, y para vegetales, y para semillas, y para pan y vino. Solo para los alimentos, pues lo que le agrada a Adonai. No es que Jesús declaró limpios todos los alimentos, sino más bien Yeshua confirma lo que ya decía Levítico 11. Hay otros pasajes que la gente utiliza para hablar de que según ya podemos comer lo que se nos pegue nuestra regalada gana. Por ejemplo, el pasaje de Hechos 10, donde Pedro tiene una visión. Vamos a leerlo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, como a las 12 del día. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz y le dijo, levántate, Pedro, mata y come. Y entonces Pedro dijo, Adón, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Elohim limpió, y le dijo, no le llames común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y el 10:17 dice, y mientras Pedro estaba perplejo, es decir, no sabía qué pensar al respecto, entonces dice, fue cuando llegaron los hombres que habían sido enviados por Cornelio. Y esa es la parte que no ponemos atención, por causa de que el capítulo 10 no inicia donde Pedro tiene una visión. El capítulo 10 inicia en el 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía italiana, piadoso y temeroso de Elohim. La frase temeroso de Elohim es una frase que en un hebraísmo significa un prosélito, un gentil en el proceso del Brit Milá, un gentil que estaba dando los pasos del judaísmo para un día circuncidarse, hacer mikvah y luego ser un israelita. Este hombre era así. La escritura les dice temerosos de Elohim. Puede verlo varias veces en la Biblia, donde dice que Pablo entraba a sinagogas donde había judíos y temerosos de Elohim, es decir, había judíos y había gentiles en el proceso de entrar al judaísmo, judíos y prosélitos. Cornelio era un prosélito. Dice, entonces este es el contexto, ¿no? Este hombre recibe una visión, dice como a las 3 de la tarde, un ángel llegó y le habló, y le dijo, Cornelio, manda por un hombre llamado Pedro. Entonces vemos lo que sucedió mientras Pedro está en su casa, acá en casa de Simón el curtidor, y entonces dice, mientras Pedro estaba perplejo por lo que había visto en la visión, los hombres que habían sido enviados por Cornelio preguntaron por Pedro. Dice, y acá abajo dice, y mientras Pedro estaba en la visión, pensaba en la visión, el Ruach HaKodesh le dijo, 3 hombres te están buscando, ve con ellos. Entonces, para empezar, y de hecho es bien sencillo, Elohim no estaba hablando de animales y Pedro lo sabía, porque es una visión. ¿Cuántas veces en la Biblia las visiones son literales? Nunca. Las visiones son simbólicas. Entonces piense usted, cuando el faraón tuvo esa visión o ese sueño de las
de las 7 vacas gordas y las 7 vacas flacas. ¿Realmente había 7 vacas gordas? ¿Realmente había 7 vacas flacas? No. Cuando Nabucodonosor tuvo el sueño ese de la estatua gigante, ¿tuvo realmente una estatua gigante allí? No, era un sueño. Cuando los profetas tenían visiones. ¿Por qué esta sería distinta de todas las otras? Era una visión. Pedro lo sabía. Así es que veamos qué significa la visión, porque ¿sabe qué? Pedro nos lo dice. Hechos 10:28. Y les dijo: ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Esa palabra, esa frase, no es bíblica. Es decir, esto que está aquí, cuán abominable es para un judío juntarse con un extranjero, no es un mandamiento de Adonai. Pedro tenía una mentira heredada. Pedro tenía tradiciones humanas en su corazón. Por eso estaba reacio, rejego, a ir a la casa de un gentil. Porque él decía, ¿por qué me voy a juntar con ellos? ¿Se acuerda cuando Yeshua habla con la mujer samaritana y ella le dice, ¿por qué me estás hablando? ¿Tú eres judío? Yo soy extranjera para ti. No era extranjera, era una samaritana, era una israelita, mezclada con extranjero. Pero dice, era algo que los judíos tenían. ¿Ok? Tenga en cuenta eso. Por causa de que la visión de Pedro tiene que ver con esto. Mire, pero a mí me ha mostrado Elohim que a ningún hombre llame común o inmundo. Esa es la respuesta. Cuando Elohim le dijo a Pedro, no le llames común a un hombre, Pedro tuvo que haber interpretado lo que decía la visión, porque Elohim le dijo, no le llames común, y se estaba refiriendo a los animales, ¿no? En la visión, pero la visión es una visión. Entonces, ese lienzo es una representación de los gentiles. No estaba diciendo, ahora ve y cómete bien a gusto unos tacos de trompo, ve y come puerco. Estaba diciendo, no le llames común a los gentiles porque yo los santifiqué. Y Pedro lo sabía. Entonces, después de esta noche, Pedro siguió comiendo kosher. Pedro siguió comiendo alimentos correctos, animales correctos. No empezó a comer de ahí en adelante bien a gusto una comida inmunda. Porque no se trataba de comidas inmundas. Y Pedro lo sabía. Así es que, argumento número 2, que usa la gente para comer bien a gusto cualquier comida y decir que Levítico 11 ya no se usa, también queda tirado a la basura. Por causa de que no es así. Otro argumento, vamos a ver uno más. Romanos 14:1. Reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y todo el mundo quiere creer que él es el fuerte en la fe y el débil es el de enfrente, ¿no? Porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Elohim le ha recibido. ¿Tú quién eres o qué juzgas? ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Adón está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Elohim, o el Adón, para hacerle firme. ¿Ok? Entonces, una vez más, para empezar, no está hablando de comer cierto tipo de animales, está hablando específicamente de comer carne o comer legumbres. Nada más ahí. Está hablando de que unos comen carne, otros comen legumbres. Entonces, no se puede decir, no, pues puedes comer cualquier carne. No, está diciendo comer carne y comer legumbres. Pero todo el escrito de la carta de Pablo a los romanos está hablando con gente que guardaba la Torá, por causa de que Pablo guardaba la Torá y enseñaba a guardar la Torá. Entonces cuando él les dice, miren, los que comen carne no juzguen al que come solo legumbres, el que come solo legumbres no juzgue al que come carne, porque para el caso los dos están sirviendo al mismo Elohim, y a los dos se les ha dado una dirección muy particular. Está bien, ámense, juzguen, no se juzguen, porque los dos tienen el mismo anhelo de honrar a Adonai. Entonces no se trata de que el que come carne de res y el que come carne de puerco. Está hablando de todos los que comen alimentos kosher, y entre los alimentos kosher hay quien come solo verduras y legumbres y frutas, y el que come también animales. Dice, el que es vegetariano o es vegano no juzgue al que sí come carne, y viceversa. ¿Ok? Ambos lo hacemos para honrar a Adonai, pero no está hablando en un contexto de los de afuera. Y esto es lo que pasa. A Pablo lo sacan de contexto. Tenemos unas enseñanzas muy importantes, esenciales que debe saber. Se llaman Pablo, el maestro de la Torá y las 7 leyes, donde usted conoce quién es Pablo, y a Pablo lo necesita conocer en contexto. Si no lo conoce en contexto, lo va a torcer, porque Pedro nos lo dice en 2 de Pedro 3:15.
que quien no conoce la Torah y no conoce el Tanaj va a creer que Pablo es fácil, cosa que no es, y lo va a sacar de contexto. ¿Ok? Mire sus videos. Por último, vamos a ver a Pablo una vez más, la última cita que vamos a ver el día de hoy. Dice, pero el Ruach dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Elohim creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Elohim creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Elohim y por la oración es santificado. Amén, Pablo, estoy de acuerdo contigo. En los últimos tiempos, dice, habrá personas que van a enseñarle a la gente que ande dejando los alimentos que Elohim creó para que comamos con acción de gracias y luego vamos a hacer otras cosas. Entonces, si es cierto, estoy de acuerdo con Pablo, por causa de que entró el espíritu de Roma entre los creyentes de la palabra y empezaron a comer puerco. Entonces sí, dejaron los alimentos verdaderos agradables a Adonai y empezaron a hacer alimento de algo que Elohim dijo no se llama alimento. Ah, no se la sabía así, ¿verdad? Cuando la gente usa ese versículo para decir, es que ustedes son de los que no dejan que coma a la gente bien a gusto cualquier alimento, porque ya fue santificado todo, Jesús lo santificó, y luego acá dice que no debemos desechar nada porque se da con acción de gracias. No, contexto, Pablo está hablando con gente que guarda la Torah, como yo, así es que no. Y cuando Yeshua le dice a sus discípulos, van a ir a cualquier lugar a predicar y se van a sentar y se van a comer lo que les den, y dicen, no puedes rechazar si la gente te tiene un caldito ahí de puros camarones, o puerco, o que te den de comer una rana. Pues sí lo tienes que rechazar. No, pero Jesús dijo que no rechazaras nada. Sí, porque Yeshua mandó a sus discípulos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, Pablo manda a que comamos los alimentos que Elohim preparó para que con acción de gracias participemos de ellos. Pero dice alimentos, y dijimos hace un rato, la escritura solo le llama alimento a la comida kosher. Así es que, si dijera, y van a mandar de abstenerse de comer cualquier animal, que Dios dijo que podemos comer cualquier animal, entonces Pablo estaría contradiciendo la Torah, y Pablo no sería un verdadero apóstol. Pero no dijo eso, dijo alimentos. La clave está en la palabra alimento. Búsquela en la Biblia. Cada vez que dice alimento nunca va a encontrar a un lado la palabra puerco o cualquiera de los otros animales inmundos. Alimento es un animal limpio. Así es que cada vez que dice Elohim santificó los alimentos, tiene razón. Lo hizo en Levítico 11. Yeshua declaró limpios todos los alimentos. Claro que sí, Levítico 11. Alimento solo es un animal limpio. Entonces, cuando usan ese versículo en contra de los que guardamos la Torah y no comemos puerco y no comemos camarones, y dicen, ve, ustedes son de los que prohíben que la gente se abstenga de alimentos. No, no prohíbo que la gente se abstenga de alimentos. Prohíbo, porque la Biblia lo prohíbe, que la gente coma cosas que no le agradan a Adonai. ¿Ok? Como le digo, este pasaje de Levítico 11 es muy profundo, solamente estamos viendo la pura superficie. Después haré un mensaje muy más en particular sobre esto, pero la parashá pues nos daba la oportunidad de hablar al respecto, así es que no quería dejar pasar esta oportunidad. Le invito a que por favor estudie toda la parashá en su casa, le ponga atención, la analice, vea lo que dice la escritura y lo ponga en práctica. Por último, déjame decir una cosa. La escritura dice que nosotros somos el templo del Ruach HaKodesh. ¿Verdad que sí? Y no sé si usted sabía, pero cuando se hacían sacrificios de animales en el templo, solo eran animales limpios. Entonces, cuando usted come, usted está haciendo una especie de adoración a Adonai, porque los sacrificios eran para adorar. Así es que cuando usted ingiere alimentos limpios en el templo del Ruach HaKodesh, usted está adorando. Por eso cuando ora por los alimentos debe agradecer a Elohim, porque nos ha dado la provisión para honrarle mientras comemos, porque en todo debemos honrarlo. Así es que, ¿cómo puede una persona decir, yo te voy a adorar comiéndome bien a gusto estas carnitas, esta cochinita pibil?
estos caldos, cóctel de camarones, este pulpo, esta rana, esta serpiente, y creer que Elohim es honrado al respecto. Tenemos un video que se llama, que es Hanukkah, donde hablamos sobre la historia de cómo Antíoco Epífanes, Antíoco el Loco, fue y sacrificó un cerdo a Zeus en el altar de Elohim y deshonró el altar. Entonces, cualquier persona que come animales inmundos está deshonrando el templo del Ruach HaKodesh y está deshonrando a Adonai. Y no nada más no estás adorándolo a él, pero estás profanándolo. Así es que deja de comer cosas que a él no le agradan. Él lo tomó muy en serio. Si no, no diría eso en Isaías 65 y 66, donde dice que va a venir a destruir a los que comen puerco. Así es que, amados, comamos lo que a él le agrada. Hay muy hermosas enseñanzas y recetas. Usted puede buscarlas en YouTube. Busque recetas sobre cocina kosher. Es algo muy hermoso. Comamos lo que a Adonai le agrada. Muchas gracias por ver este video. Espero que sea de edificación para su vida. Por favor, aquí arriba de mí está un letrerito que dice dele like, comente, comparta, suscríbase y active la campanita de notificaciones. Eso es bien importante. Y pues estamos a sus órdenes. Gracias por estar viendo nuestros videos. Mire todos los anteriores, mire los que siguen. Seguimos trabajando en el calendario. Hemos estado bastante ajetreados, pero queremos sacar tiempo para poder tener un mensaje para usted. Los que tenemos agendados semanalmente, y ya vienen los Moadim, entonces no se me ha olvidado. El próximo domingo, el domingo 31 de marzo del 2019, y de ahí en adelante los domingos, mientras el Padre nos lo permita, a las 10 de la mañana, tiempo de la frontera de México, que en este momento seguimos estamos en el horario cambiado que tiene el horario del centro de los Estados Unidos, entonces el resto de México todavía no ha cambiado el horario. A las 10 de la mañana de la frontera de México vamos a tener una transmisión en vivo de nuestro programa que empezamos, que se llama Preguntando se sale de Roma, donde ayer hicimos un pequeño programa piloto para ver si transmitíamos bien, si podíamos hacerlo, y entonces el domingo lo haremos a las 10 de la mañana, no se lo pierda. Si tiene preguntas, ahí se las respondemos en vivo. Gracias por todo, estamos a sus órdenes. Que tenga un excelente día de Shabbat honrando a Adonai. Mi nombre es Elido Manuel Díaz, del Ministerio del Remanente en la Fe Inteligente. Shalom.